Tele.tv. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos en esta primera semana de octubre del 2019 con un programa nuevo, un invitado nuevo. También había estado con nosotros, va a estar muy especial, va a estar muy padre. Vamos a estar hablando de temas como el Internet de las Cosas, como la inteligencia artificial. Pero bueno, ya nos platicará un poquito más el co-conductor, amigo de este programa, Joaquín Elizalde. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con nuestros amigos de Abogados al Día, Data Protección, y con el gusto de presentarles a nuestro invitado, que es Carlos Argumedo Calderón, Así es. abogado muy brillante, Bienvenido, Carlos. muy joven por y la muy invitación. destacado en el área de especialidad de protección de datos y nuevos negocios que se dan en este ámbito digital, en esta nueva era. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Un placer estar contigo y sobre todo, pues vamos a informar a nuestro auditorio sobre una breve reseña curricular de Carlos para que sepan la especialidad que él tiene Claro. y conozcan su perfil, que es muy interesante. Bueno, Carlos Argumedo Calderón es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado estudios de diplomado en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Fue egresado incluso de la primera generación. Actualmente cursa también un diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos en la Universidad de las Américas Puebla por parte de la Universidad Jenkins Graduate School, y además ha prestado sus servicios de consultoría y asesoría, auditoría en protección de datos personales en México, con experiencia en sectores muy diversos y muy enriquecedor el conocimiento y por tanto el perfil que él tiene actualmente, que es en la banca, el retail, farmacéutico, turismo, gobierno federal, entre muchos otros sectores en los que él se ha desempeñado. Y pues te damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por compartir con nosotros pues tu experiencia, tu perfil tan interesante que tienes en este sector y más sobre todo en este programa que hoy vamos a tratar los aspectos legales de la inteligencia artificial y de Internet de las Cosas. Sí, tan interesante. Y sobre todo, si me permite, me gustaría agregar, amigo, he tenido el gusto de ser profesor de Carlos, tanto en un diplomado del AMDI con la EdGIMS, tú también, ya por ahí tuviste oportunidad, amigo. Todavía no. Es un alumno que ha sobresalido en estos temas, donde hay alumnos pues todos muy brillantes, y sobre todo que no solamente lo está llevando en la teoría, sino es un abogado joven que lo está llevando a la práctica y ya tiene experiencia, aún con tu juventud, ya tiene experiencia aplicada a nivel profesional en diferentes sectores. De ahí pues, que lo invitáramos, que estuviera con nosotros, porque nos gusta que nos platique su forma de cómo ve el tema de la protección de los datos en los nuevos ambientes digitales que están, como es el Internet de las Cosas que bien menciona el licenciado Elizalde, y la inteligencia artificial. Y bueno, pues partiendo de ahí, pues amigo, estarás de acuerdo. Mi estimado Carlos, ¿qué nos puedes tú platicar respecto a la importancia del Internet de las Cosas hoy en día dentro de su regulación? Claro. Podemos partir donde gustes, de la privacidad, la protección. ¿Qué consideras que sea lo más importante si es que se tiene que regular el Internet de las Cosas y si no, por qué? Perfecto, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya los he seguido en su programa de Abogados al Día, Data Protección. Excelente programa. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, retomando un poco tu pregunta, estimado maestro, yo creo que sí se debe de regular el Internet de las Cosas. Sin embargo, yo creo que no vamos a poder regular como tal la tecnología, ¿no? No vamos a poder regular la tecnología en el sentido de que
la tecnología crece vertiginosamente, ¿no? Claro. Y el proceso legislativo que tenemos aquí en México, y bueno, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, es un poco más lento. Sin embargo, yo creo que podríamos sentar unas bases, algunos lineamientos para que el uso de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de estas tecnologías emergentes, cuenten ya con aspectos de privacidad, aspectos ya de privacidad por diseño, aspectos que desde que los programadores, desde que los desarrolladores que crean este tipo de tecnologías, ya estén conscientes de que en el momento de que estén programando, que estén creando esto, deben de tener embebida la privacidad, la protección de datos personales, ¿no? Claro. Y yo creo que podríamos ser a lo mejor un poco en el aspecto legislativo, a lo mejor hasta por casos de uso o por sectores, ¿no? de este tipo de regulaciones. O simplemente pues una ley como las que hemos visto, que es a nivel general para diferentes sectores, pues sentar unas bases bien establecidas para que evitar y tratar de minimizar en la mayor medida de lo posible pues estos incidentes, ¿no? Estos mal uso y abuso Así es. de estos datos personales, ¿no? Sí, amigo. Me parece interesante este primer punto que nos marca. La tecnología no es el objeto de regulación en sí, sino el uso que se va a hacer de ella, las consecuencias en el ámbito de la vida cotidiana de las personas, es lo que entiendo que es tu propuesta para regular. Ahora, tu punto de vista, ¿qué ámbitos serían, además, ya nos mencionaste por un lado los datos personales, ¿qué otros ámbitos a tu consideración serían susceptibles de regulación? Pues digo, no perdamos de vista, ¿no? También la parte de propiedad intelectual, de derechos de autor, de hasta incluso temas penales, ¿no? Por todo este tipo del uso de inteligencia artificial ante diferentes casos de mal uso o abuso, pues también deberemos de tocar ya temas de delitos informáticos, ¿no? De reforzar toda esta legislación que hoy tenemos, que ya muchos abogados no me dejarán mentir, que dicen, no hay legislación de delitos informáticos. ¿No? ¿No? Sí, y das un punto muy importante, por ejemplo, el doctor Nava, que como sabes es pionero en el estudio de los delitos informáticos, pues ya lleva casi de 17 años exponiendo pues que hay que regularlos, ¿no? Pero parece que nadie atiende a su llamado casi ya dice el doctor, tenemos que insistir en ese aspecto de regular pues, los delitos informáticos en nuestro país, ¿no? Claro. Y un poco de desesperación ya ni siquiera se ha suscrito ya como parte, como Estado parte el convenio de Budapest, ¿no? Pero sí son temas que preocupan, y estamos hablando de pionero de datos personales, de un abogado que también conoce los sectores y conoce el ambiente digital, joven, pero con ya la visión de que es una necesidad imperiosa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en el caso mencionabas, hay una correlación entre el uso de la tecnología, la privacidad y los datos personales. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué se puede hacer? ¿Qué falta? ¿Cómo es actualmente? Bueno, si me permiten, nada más para completar un poquito con tu respuesta de hace rato, los delitos que comentabas, estamos llenos de normativa en delitos informáticos. Por todos lados, la ley de delitos, la ley, perdón, de servicios financieros, la misma ley federal del trabajo, la Procuraduría Federal del Consumidor, pero como bien dice el licenciado Lizalde, urge regularlos en el ámbito penal en específico, ¿no? Un catálogo. ¿Por qué? Sí, México ha tenido un grandioso trabajo. A la fecha existen varios abogados que dicen que no existe. Sí, lo que nos comenta. Increíblemente, pero si vemos, por ejemplo, una ley fintech, wow, ¿qué te gusta? El 60% está relacionado con delitos informáticos. Con delitos, así es. Nada más por decir, todas las relacionadas en el ámbito financiero, yo creo que si tienen un 30, un 40% que está haciendo o que se manifiestan en el hacer o no hacer por parte de los empleados de la institución, también, wow. Y todos estos podemos ver reflejados que van a un punto en específico, que es la privacidad.
¿no? Así es. En la privacidad, no solamente en aspecto de los datos personales, sino de la información, de la vida diaria de las personas, etcétera. Perdón, quería un poquito como alargar esto, porque estamos en un punto en México ahorita que no nos habíamos encontrado con tanta regulación en materia de delitos informáticos. Y increíblemente lo que acabas de mencionar, uno escucha a veces el radio, lee el periódico y abogados de reconocido prestigio dicen que no existen delitos informáticos. Pero bueno, sí es otro tema. Adelante. Muchas gracias. Bueno, el tema de inteligencia artificial me gustaría empezar con algunas definiciones, ¿no? Para sentar esa base, ¿no? La inteligencia artificial es la imitación de la mente humana, en el sentido de que está alimentada por datos, que tiene que ver mucho el contexto de cómo se utiliza estos datos, y más aún el tema de cómo evoluciona autónomamente esta inteligencia, ¿no? Es muy importante, hemos visto muchos casos de uso. Nuestro querido amigo Joel Gómez en sus redes sociales promociona una serie en Netflix que justamente trata de esto, de la inteligencia artificial, de cómo una bot, le llaman, evoluciona y se crea para un caso de uso muy específico, pero sin embargo el tema de la evolución autónoma que tiene esta bot es la parte que debemos de enfatizar, ¿no? Que debemos de tener mucho cuidado con esto, porque pues, y no solamente para el tema de la bot, ¿no? Porque muchos del uso de inteligencia artificial para distintos casos de uso pueden hacer para una finalidad. Sin embargo, su evolución va a permitir que esa finalidad para que nació se convierta en más subfinalidades o diferentes finalidades que no estuvieron previstas desde el proyecto, ¿no? Tenemos que ir a un corte, Carlos, disculpa, No. nos ganó el tiempo, pasó muy rápido. Como pueden darse cuenta, está súper interesante el programa. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Gracias amigos, regresamos nuevamente a este programa de los aspectos legales de la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas. Estamos con nuestro invitado, Carlos Argumedo Calderón, quien es un especialista en estos sectores. Y nos quedamos, Carlos, en el punto que nos ibas a explicar, la relación entre la inteligencia artificial y la privacidad y protección de datos. Ya nos decías que la inteligencia artificial, pues el uso que se le da de manera indiscriminada puede causar ciertas afectaciones a los titulares de datos. Y estábamos en ese tema. ¿Qué más nos puedes decir, mi estimado Carlos? Pues la realidad es de que el tema de la inteligencia artificial en conjunto con el Internet de las Cosas cada vez se vuelven más omnipresentes en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Muchas veces no sabemos cuántas veces hemos dado permisos de privacidad a los sistemas que usan estas cosas, ¿no? Estas inteligencias, tanto artificial como Internet de las Cosas. Si existieran esos avisos. Bueno, también partamos de eso, ¿no? Si existieran esos avisos. Sí. Tienes razón, mi estimado maestro. Sí, no, adelante, perdón, es que yo quería hacer un pequeño paréntesis, que nos explicaras un poquito por qué eso de si existieran. Que sí, está muy descuidado el sector. Sí, tienes razón, ¿cómo porque está? ahora que es chiste Sí. aquí local, Sí, no, sí, sí, mejor sí. explícalo. Lo que pasa es de que tenemos una falsa sensación de cumplimiento, tanto a nivel empresarial como una falsa sensación de cumplimiento como titular de derechos, ¿no? Okay. Entonces, el conjunto de estos dos temas hacen que pues las empresas, el mismo gobierno, no le den la importancia que se debe al aviso de privacidad, sino que tengan o crean que con el simple hecho de tener un aviso de privacidad están cumpliendo con toda la ley, ¿no? Okay. Y bueno, la verdad es de que muy pocas empresas que conozco le han dedicado esfuerzos, tiempo, dinero y recursos a que las personas o que su equipo de abogados creen un aviso de privacidad adecuado, creen un aviso de privacidad conforme al negocio, que sea conforme a ley, ¿no? Que esté apegado a todas las normativas, no solamente a la ley, sino a su reglamento, a los lineamientos del aviso de privacidad, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de conciencia al respecto es muy importante. Ah, Sí. muy bien. Sí, porque hay un generador, ¿no? Y luego creen que llenando los Sí. formatos y les aparece su aviso, ¿no? Pues ya es un cumplimiento, ¿no? Porque mucho tiene que ver, como dices, el sector de negocio al cual se va a aplicar, para qué Así quiero es. los datos, en fin. Y ese lo sacaron para las microempresas. Claro. Y algo muy importante que me gustaría agregar, amigo, en el tema que ahorita estaba comentando del Internet de las Cosas. En el Internet de las Cosas, la mayoría ni siquiera existen los avisos de privacidad. Nosotros estamos basados en el sistema APEC, que estamos obligados a sustentar un aviso de privacidad. Cuando compramos un aparatito como Alexa, cuando compramos un robot de esos de los que limpia la casa, ya me voy para que regrese y esté limpiecita, pues no tiene un aviso de privacidad. Y por ejemplo, estos robots está demostrado que hacen análisis de las casas, hacen planos que después estos sirven para comercializarse con nuestros datos personales. Estos aparatos como Alexa, prende el estéreo o algunos otros, quiero prender la luz, etcétera, están tomando información de nosotros cuando estamos en el domicilio, cuál es el domicilio, porque muchas veces están dirigidos a Google Maps, cuáles son nuestras necesidades, nuestros gustos comerciales, el radio, la televisión, sin hablar las cámaras. Y todo este tipo de productos, tú no ves que te entreguen un aviso de privacidad. Si bien te metes a tu página y te aparece uno en internet, pero de acuerdo a lo que dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales, debería presentarse antes de hacer la recolección de los datos. Entonces, el tema del Internet de las Cosas es un tema de que en protección de datos, hijo, estamos completamente en cero. Se hace falta
aparte de actualizar la regulación, que la autoridad sea más fuerte con este tipo de proveedores. Y me voy a brincar un poquito a la inteligencia artificial, si me permites, Carlitos. En la inteligencia artificial, primero vamos a ver, sí, coincido, he aprendido mucho de Joel Gómez de estos temas, pero me gustaría ver también qué tan artificial es y qué tan inteligencia es, porque a fin de cuentas es un programa, o sea, es llamado así, tal vez mal llamado, porque es un programa que evoluciona con los casos de éxito o fracaso pero eso no significa que sea una inteligencia como tal. Para que sea una inteligencia como tal debes de contar con emociones. Dirán, es que ya hay robots con emociones. Bueno, hasta que no haya un cúmulo de tipo de neuronas como un cerebro no se podrá considerar inteligencia artificial. Pero ya son intentos que se están desarrollando. Pero al momento que se genera un producto, un software de este tipo, no genera a la par, los que conocemos a la fecha, un aviso de privacidad. Genera este nuevo producto, te va un aviso de privacidad. No. Entonces, son temas que a fin de cuentas tenemos que escalar porque se están dedicando a obtener información sin nuestro consentimiento. ¿Estarás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo controlamos eso, mi estimado Carlos? De tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacer un control de esto? Yo creo que el control de todo esto que estamos platicando lo podríamos abordar, si les parece, desde 3 puntos. El tema de las autoridades, el tema empresarial y desde un aspecto de titular de derechos. Ok. Empezando por el tema de las autoridades, sabemos que, como bien lo comenta el maestro Mario, debemos de actualizar nuestra ley, ¿no? La ley federal, la ley general para el sector público, para que debemos de tomar ya bases con esto, ¿no? Debemos de exigirle a los desarrolladores de todas estas tecnologías que ya tomen en cuenta aspectos de privacidad, no solamente, pues ya saqué mi tecnología de inteligencia artificial, bueno, pues ahora vamos a ver si le pego un aviso de privacidad o le pego alguna medida de seguridad. No. Debemos de ser antes. Pasémonos a un momento antes de que salga y que sea ya a producción por consumidores, por los titulares de derecho. Debemos ya de estar embebido todo este tema de privacidad, ¿no? Temas de privacidad por diseño, temas de privacidad por defecto. Perdón, a ver un poquito para nuestros amigos. ¿Cuál es el tema de privacidad por diseño y por defecto? Tú como eres el experto. ¿Y qué crees? Aparte, Carlos, perdón, que me meto un poco, tiene una ventaja que muy pocos, o que yo no conozco de un abogado de su edad hasta ahorita, que ya lleva algunos años practicando, o sea, llevándolo a cabo, dando asesoría, dando consultoría realmente a empresas. Y perdón por lo que voy a decir, porque es lastimoso que existen varias personas que o son muy conocidas, son muy reconocidas en estos temas, pero no tienen el aspecto académico o tienen y tampoco el práctico, sino porque de repente cursaron algún curso, 2, 3 meses. Carlos tiene todo eso, es un abogado, a pesar de su corta edad, muy profesional, que lo lleva a cabo, se enfrenta a los problemas día a día, y por eso es que está invitado aquí con nosotros. Y además los resuelve, ¿no? Y lo resuelve, sí. Hay que verlo, y nos encanta que existan que vengan con nosotros, porque sí es un abogado que está metido en estos temas, y no como otros que, perdón que lo diga, pero yo insisto, debe ver las dos partes, la académica y la práctica, y Carlos conjuga perfectamente estas dos, perdón. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues yo creo que el tema de privacidad por diseño es como su palabra etimológicamente lo dice, ¿no? Desde que se está diseñando estas tecnologías de inteligencia artificial, Internet de las cosas, ya traigan embebidas desde su código aspectos de privacidad, aspectos de protección de datos personales, ¿no? Sabemos cuál es el ciclo de vida del dato personal, ¿no? Desde que lo obtienes, lo usas, cómo lo usas, en dónde lo almacenas, qué tratamiento le estás dando, si estás haciendo una divulgación, en dónde lo estás almacenando, y bueno, pues la parte del periodo de bloqueo y su posterior supresión, ¿no? Entonces yo creo que partiendo puede ser una buena referencia este ciclo, ¿no? Adoptar medidas de seguridad por cada fase desde que se están haciendo estas tecnologías. Entonces puede ser una buena práctica a mi parecer, ¿no? Muy bien. Bueno, pues perdón que te haya interrumpido. Entonces,
Ya tenemos la parte del uso de los datos, la privacidad, y hablábamos del control. Tú decías, el diseño institucional por parte del gobierno, perfeccionar algunas leyes que prevean no la tecnología en sí, sino todo este ciclo como previo a la producción y distribución y consumo de esta tecnología. Y el siguiente elemento de control, ¿cuál considerarías? O sea, hablabas del gobierno, luego de... Yo creo que el siguiente tendría que ser a nivel empresarial, ¿no? O sea, la realidad es de que mucho o la gran mayoría del uso de estas tecnologías no está en el gobierno. La Claro. realidad es de que hoy con nuestra cuarta transformación, pues sabemos que la parte tecnológica la están dejando hasta cierto punto pues como en stand-by, ¿no? Sin embargo, el sector empresarial y más las multinacionales que tenemos aquí en México, los grandes corporativos que tenemos mexicanos, son los que están adoptando estas tecnologías. Hoy vemos muchos casos de uso en el sector bancario, donde ya empezamos a chatear con estas empresas, con estas bancas, que son chatbots, ¿no? Y que están alimentados de aprendizaje automático, que están alimentados de una inteligencia artificial, sin llegar a ser inteligentes, ¿no? Sí, sin Esa es cumplir la con realidad. con los elementos naturales de la inteligencia, ¿no? Así es. Y por último, del usuario, nos decías, ya es el gobierno, es por parte del sector empresarial y ahora del titular del dato. Ahí, ¿qué referencia tenemos para cumplir con este ciclo de protección? Yo creo que es un conjunto de estas tres niveles, ¿no? Llamémosle así. ¿Por qué? Porque entre que desde el nivel legislativo no tenemos la fuerza necesaria para darle el empuje a esto, no quiera decir que no tengamos las legislaciones para sentar las bases, ¿no? Sino que tengamos el empuje necesario por parte de las autoridades. Okay. A nivel empresarial, pues también la falsa sensación de cumplimiento que les comentaba, ¿no? Pues tengo un aviso de privacidad y es más que suficiente. Y eso sí nos va. Me encantó tu definición, el falso sentimiento de Sí, cumplimiento, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, y ahora sumémosle eso aparte, la falta de concientización por parte de los titulares. De los titulares. ¿No? ¿Cuántas veces hemos regalado, vamos de viaje con la familia, vamos a algún restaurante y regalamos todos nuestros datos? Yo creo que esa parte de concientización hacia los titulares de derecho debemos de nosotros que estamos en el medio, de las empresas, ayudarlas para que a su mismo ecosistema creen y sigamos teniendo esta concientización cada vez mayor, ¿no? Que cada vez los titulares de derechos tengan las herramientas suficientes para ejercer sus derechos, ¿no? O porque hoy no basta con conocer los famosos derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Yo creo que ya no basta con conocerlo, ¿no? Durante muchos años, ustedes no me van a dejar mentir, cuántos especialistas en paneles nacionales e internacionales se han parado a hablar de datos, de derechos ARCO, ¿no? Yo creo que ya no es suficiente con conocernos, ¿no? Sí, yo creo que debemos de pasar a la siguiente etapa, empezar a ejercer estos derechos ante los responsables. Completamente de acuerdo. Y aquí yo pienso que están un poquito en esos tres niveles. El gobierno, pues siempre será el obligado de darnos seguridad, pero tenemos que entender, como decía un poquito Carlos, como mencionas tu amigo, que las empresas son las que proveen también al gobierno. Entonces, la privacidad, por ejemplo, por diseño, por efecto o privacidad, inicia, en dado caso que sea, desde las mismos particulares. Claro. Ya después lo va a utilizar el gobierno, pues son los proveedores del gobierno. El gobierno no tiene una herramienta, no tiene un laboratorio real de ciberseguridad, de privacidad, no lo tiene. Contrata empresas que hacen ese trabajo. Entonces, desde ahí partimos. Y las empresas, aunque no hubiera normativa, pues existen las buenas prácticas a nivel internacional para proteger la información, ISO 27001, ISO 27000, de los ciudadanos. Pues óiganme, a estas alturas nosotros, bueno, yo soy migrante digital, yo sé que tú eres nativo, amigo, pero yo soy migrante digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí nos cuesta un poco más de defecto, pero ya los jóvenes, ya como Carlos, pues ellos ya nacen con esto y saben la importancia de los datos, que es lo que le llevó a Carlos a estar donde se encuentra el día de hoy. Ya yo pienso que es un poco de desidia, porque hace unos años sí podemos decir que no conocían, porque el gobierno no los educaba, les faltaba cultura.
ahorita ya es por decidida, porque cada vez que agarramos el teléfono, en algún momento aparece algún aviso de privacidad o políticas de privacidad. Y esto ocurre todos los días, todos los días, todos los días. Simplemente no le da importancia a las personas. Sí, yo pienso que hace falta un poco más de difusión, pero ya no tanto de educación, sino de las consecuencias que trae que no cuiden sus datos. Yo pienso que podría ser por ahí, ¿no? Y como dice Carlos, ya no se trata de conocer los derechos ARCO, todos los conocemos, los vemos. Ya se trata de ejercerlos. Ahora yo quiero ver cuando se empiecen a ejercer si el INAI tiene la capacidad para dar salida a todos los derechos que le dan. Solicitudes de protección. Ya sé, pero ya será otro tema. Y creo que ya nos pasamos del tiempo. Amigos, regresamos en un momento. El programa está muy interesante. No se vayan. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Gracias amigos, regresamos nuevamente a nuestro programa Abogados al Día, Data Protección,
con nuestro invitado Carlos Arguedo Calderón, que nos está platicando sobre los aspectos legales de la inteligencia artificial y Internet de las Cosas. Nos Exactamente. quedamos en cómo él nos propone una estructura gubernamental, empresarial y de titular de derechos para controlar este uso indiscriminado de los datos que se da a través de la tecnología disruptiva y que va surgiendo al mercado y que actualmente, en el mejor de los casos, llegan a tener quizás un aviso de privacidad, pero vetusto, que no se ajusta ni al tratamiento que se hace ni a las condiciones en que se recaban los datos personales. Ahí me gustaría, Carlos, salvo que opinen otra cosa, que nos explicaras un poquito más de cómo se da este uso, qué ejemplos podríamos tener para que nos quede aterrizado más este concepto de inteligencia artificial y privacidad. Claro, claro. Sí, me gustaría abordarlo, el tema de la inteligencia artificial y un poco el del tema de aprendizaje de máquina, ¿no? El famoso machine learning. Machine learning. Entonces, por ejemplo, sin llegar a ser amarillistas ni mucho menos, el tema, yo creo que uno de los temas más impactantes que tenemos nosotros como titulares de derechos es el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Cómo a través de análisis de comportamiento de millones de usuarios, millones de titulares de derechos en un país, en una nación, pudieron hacer manipulación de esto, ¿no? ¿Cómo se permite a través de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de comportamiento, todo esto, ¿no? Yo creo que el tema de inteligencia artificial es muy padre, que los usos que se les están dando a nivel empresarial, a cualquier nivel. Sin embargo, los impactos que se tienen es muy fuerte, ¿no? Yo creo que esta parte vale la pena tomarlo, ¿no? Tomarlo como en cuenta, tomarlo como referencia para crear conciencia, para hacer mejores esfuerzos para proteger la privacidad. A ver, un poquito, en Cambridge Analytica, ¿qué pasó? Bueno, pues el tema de Cambridge Analytica, sabemos que fue esta empresa manipuló todo unas elecciones, ¿no? Y el impacto de estas elecciones manipuladas hasta cierto punto, pues no solamente se quedó a un nivel de país, ¿no? Sí tuvo repercusiones y tuvo impacto a nivel global, ¿no? Incluyendo México, en el incluyendo sistema México, político claro. mexicano. Todas las decisiones que toma el actual presidente de los Estados Unidos, pues es muy relevante, o sea, porque no es posible que a través de un tuit nos afecte a nosotros, ¿no? Y todo eso nació a través de ¿qué? A través de un algoritmo de aprendizaje automático, un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Un análisis del comportamiento de millones de titulares de derecho. Entonces yo creo que esta parte nos sirve mucho como referencia, ¿no? El decir, perdón que me meta un poco, pero el decir, no, en redes sociales no pasa nada, yo tengo mi Facebook, tengo mi Twitter, y ahí comento. Toda esa información, mira, vamos a llegar al punto que les he platicado varias veces. El negocio de Uber, pues sí son los autos, pero hay un negocio mucho más grande que es la manipulación de los datos. Lo mismo pasa en las redes sociales. El negocio es los anuncios que se venden. Esa es una parte del negocio. Existe otra parte del negocio que es los datos que nosotros tenemos, que es darle like a ciertos comentarios, escribir cosas contra el gobierno, o simplemente cuáles son los pantalones que nos gustan porque estamos comprando en Mercado Libre, en Amazon, etcétera. Toda esa información la almacenan los buscadores y las redes sociales. Y después otra empresa que quiere establecer en México, poner un negocio, lanzar otro producto, les compra estos datos en el llamado Big Data. El Big Data, que es la manipulación de grandes bases de datos para poder otorgar un producto o un servicio o simplemente sacar cualquier información. Esto se hace por medio de otra herramienta que se llama data mining o que es minería de datos. Entonces tenemos, en Cambridge Analytica se utilizó toda esta información, se utilizó el Big Data
data como herramienta, porque yo no lo veo por otra forma, por la cantidad de datos ¿no? que se manejaron, y pudieron manipular. Ok, entonces ya vemos que estos comentarios tienen esta reacción con la gente, pues vamos a tener ese cierto tipo de comentarios. Quiero que me informes qué personas opinaron sobre este asunto, qué sectores de la población. Entonces, todo eso, uno diría, no, pues está bien, no, pues está mal, porque recordemos el artículo 6º, el derecho de la autodeterminación informativa, aunque sea en el sector público, de manera general. ¿Y dónde cabe el artículo 16 de los derechos ARCO? ¿Qué es lo que sucede? Que la manipulación en grandes masas provoca que se pueda mover la percepción de la gente hacia un producto, un servicio, pero también hacia un político o a un ciudadano. Ya estamos hablando de la manipulación de la gente en grandes masas. Es un poquito, perdón que haya metido, como la base de donde surge el tema de Cambridge Analytica. Claro, en ese fue un tema más político, más empresarial, porque hubo grandes empresarios, pero esto nos aplica al día a día a todos los ciudadanos. No, y es que, digo, complementando un poco, me gustaría abundar, ¿no? El tema es, hoy las empresas ya no solamente son empresas de productos o servicios, ya son empresas de datos. Y hoy también los humanos, los seres humanos, sí somos 70% agua, pero somos 100% datos, ¿no? Claro. Veámoslo, todo en un ambiente digital, todo es datos. Todo lo que hacemos nuestro día, desde que nos levantamos, estamos generando datos, hasta el momento que nos volvemos a ir a dormir, seguimos generando datos, ¿no? Nuestro teléfono, nuestro smartphone, si tenemos otra vez el Internet de las cosas, algún electrodoméstico, algunas luces que tengamos en nuestras casas, pues estamos generando datos todo el tiempo, ¿no? Y hasta cierta parte, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Tenemos un Sherlock Holmes en nuestro día a día, ¿no? Sí. Es muy interesante porque y todo esto es datos, todo lo que hacemos, con quién nos relacionamos, con qué aparatos, con qué dispositivos estamos interactuando, estamos siguiendo generando datos, ¿no? Y todo esto, pues, es un nuevo mercado, ¿no? Sí, de hecho, platicamos con Joaquín, hemos platicado aquí varias veces el tema. El mismo Wi-Fi, no tengamos absolutamente nada, compramos, hemos desarmado, me ha tocado desarmar planchas de cierto perfil, de 3 marcas diferentes, y en una de ellas, en una ocasión, se encontraron 3 chips que se pensaba que eran candados para romper el Wi-Fi, la información, enviar información a algún lado de lo que se estaba planchando. Se han encontrado, no sé si se recuerdan, chips también en lavadoras que espían, Sí. en refrigeradores, o sea, no sabemos hasta qué grado, nosotros pensamos que no, pero se siguen generando datos, ya hasta no por nosotros mismos, nuestros propios aparatos, con el Internet de las cosas, que terminan hablando de nosotros. Porque el refrigerador, por ejemplo, te dice hay 1 kilo de de mango, otro de plátano, etcétera. Esa información está ahí, pero está conectada en Wi-Fi y también la está enviando a algún lugar. Y están tratando esos datos. Y está asociado otra vez a una persona. Efectivamente, entonces ya estamos en un mundo que, aunque nosotros no generemos datos, aunque no tengamos un smartphone, aunque no sepamos computación, aunque estemos completamente alejados, mientras tengamos un perfil digital, aunque sea en el ente público o privado, de alguna forma va a generar datos y de alguna forma hay que proteger esos datos. Así es. Ok. Pues muy interesante cómo, a mi punto de vista, no se dé el agotamiento del titular de los datos una vez que adquiere esta tecnología. Perdón, no. Una vez que el titular de los datos adquiere una tecnología, no se agotan ahí sus derechos a la privacidad. Ah, ok, excelente. No sé, perdón que un poquito. Porque sí. según entiendo, cuando uno adquiere un producto, Sí. pues vienen las especificaciones técnicas. Es que ahí viene precisamente el tema, el punto del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial. Ahí viene exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo que generamos, todo esto, la inteligencia artificial, habría que ver si tiene una parte para cada vez que genera un programa, producto o servicio, genere por defecto inmediatamente un aviso de privacidad. Habría que ver, porque si no está haciendo esto, pues ya no es tan inteligencia artificial o es una inteligencia artificial corrompida. ¿Sí? Mientras no sea una inteligencia artificial que tenga también, que cumpla con estos factores en algún lado que tiene que ser de justicia, de moral, no va a ser inteligencia, perdón que insista, lo llamamos así, pero no va a ser, tendría que cumplir con todo esto.
pero sí deberían tener pues, los productos, el refrigerador que compramos, nos tendrían que dar un aviso de privacidad, los orinales que platicábamos, Claro. Carlos, ¿no? ¿O qué opinas al respecto? Sí, no, la realidad es de que, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Compramos alguna tecnología, un Smart TV, poner sin tener marcas, ¿no? Salió a la luz, ¿no? Es una marca en específica, sí nos escuchaba. ¿Y nos escuchaba para qué? Para tratar de ser más amigable el Smart TV. Pero la realidad no es esa, sino la realidad, como bien comenta, es un trasfondo más allá, ¿no? En el trasfondo, en el sentido de que si yo ya me estás escuchando, estás invadiendo mi privacidad, teniendo una plática con mi pareja, con mis padres, con quien sea, y la televisión me esté escuchando, ¿dónde se está almacenando todos esos datos? Yo creo que eso también hay que tomarlo, ¿no? El aspecto de seguridad y que va ligado indiscutiblemente con la privacidad, pues yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Ese es el reto que nos estamos enfrentando. Porque sí bien es cierto que posiblemente no generen algún aviso de privacidad y dejan de ser inteligencia artificial. Pero pues ya los datos ya están ahí, ya los están tratando. Eso sí. ¿No? Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos para que nosotros tengamos, ¿no? Este tipo de medidas. Ya sucedió, de hecho, no es muy conocido, pero no sé si recuerdas que salían unas televisiones y todas tenían cámara al principio, las primeras pantallas planas. Sí. Dice, ¿cómo de repente desapareció? Y ya no hay una sola que tenga cámara. Es porque se comprobó que varias empresas tenían un software, sobre todo las chinas, las cuales tú estabas dormido y te estaban grabando. Y eso se comprobó, claro, la publicidad no fue mucha. Lo mismo sucedió con PlayStation. De hecho, lo hemos platicado tú varias veces. En algún momento se prendieron todos los PlayStation del mundo y empezaron a grabar las habitaciones de los niños, o sea, datos personales sensibles. Y no sería, y ustedes que son los especialistas en datos, en estas cuestiones de privacidad, Carlos, ¿y no sería viable mejor terminar de tajo esa autorización o ese tratamiento de datos? Es que ahí entra un tema en el sentido en el que yo quiero estar a la moda, ¿no? En el sentido de que quiero un PlayStation. Pero por temas de privacidad, ¿cómo? ¿No? O sea, entra en juego un contrapeso, ¿no? De qué tanto es yo quiero un PlayStation a que pues tengo que cuidar mi privacidad. ¿No? O sea, ¿cómo hacemos ese contrapeso para que las dos partes puedan converger? ¿No? O sea, porque pasa lo mismo. Yo quiero entrar a una expo en el World Trade Center y me van a estar grabando todo el tiempo. Yo no quiero que me graben, pero quiero entrar a la expo. ¿Me pueden negar el acceso o no me lo pueden negar? Yo creo que es justamente eso, ¿no? O sea, es hasta cierto punto llegar a algún contrapeso en el sentido de la oferta de productos y servicios con el tema de privacidad. Ok. Y ese contrapeso, perdón por Está estar cuestionando está tanto, bien. ¿nuestra legislación lo da, lo permite, es flexible? ¿Qué nos falta? En ¿Qué nos sobra? En teoría, perdón, es que ya sé que lo sabe Carlos, pero en teoría sí. Y esto es algo de lo excelente, que es muy criticado por un sector de abogados. Yo respeto todas las áreas, que es el tema de tener un sistema de privacidad. Hay ahorita quien dice, no, los avisos de privacidad no deben servir. Se pueden perfeccionar para que todo el mundo los entienda en diferentes idiomas. Yo creo que no es el tema de que no deben existir, es el tema de que hay que hacerlos llegar, que toda la gente entienda qué van a hacer con sus datos. Eso no lo podemos evitar. Porque también hay Sí. hay un aspecto también comercial importante, ¿no? El uso de datos genera aspectos comerciales y genera una economía, genera un crecimiento, genera actividad, o sea, también ya reflexionando un poco con lo que nos decía Carlos, pues eso tampoco lo podemos eliminar de tajo, ¿no? No, pero ahí es donde entra la ética empresarial y el cumplimiento normativo. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo, Sí nos lo da, Sí. sí nos lo da nuestra actual normatividad. Sí nos los da. Sin embargo, yo creo que hace falta redoblar esfuerzos por parte de nosotros los abogados, ¿no? En el sentido de que nosotros los abogados debemos de ver al negocio como lo que es, ¿no? El sustento de
el decisor para qué vamos a querer los datos. Y nosotros debemos de, hasta cierto punto, apoyar esas decisiones, ¿no? Evidentemente, pues si el negocio lo quiere para fines ilícitos, pues nos vamos a prestar, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, quien debe decidir todo esto es el negocio, no son las unidades de negocio, las comerciales, las de marketing, las de recursos humanos, las operativas. Todas estas son las que deben de decidir para qué lo van a querer. Y claro que lo puede pedir, lo permite nuestra legislación, ¿no? Sí, y es un poco lo que también nos comentabas, ¿no? El código de conducta empresarial importantísimo. Sí, ahorita en estos tiempos se vuelven, amigos, ya estamos en el final. Bueno, Carlos, antes de despedirnos, algo que nos quieras comentar que no te hayamos preguntado. No, únicamente muchas gracias por la invitación. Yo me gustaría despedirme con una reflexión, ¿no? La inteligencia de datos puede mover, puede manipular millones de titulares de derechos. Puede tener un impacto no solamente nacional, no solamente local, sino puede tener un impacto global. Démosle la importancia necesaria a nuestros datos personales. Démosle la importancia necesaria a nuestra privacidad. Pues, qué mejor conclusión no podía haber. Pues muchas gracias, Carlos. Esperemos nuevamente nos acompañes en un futuro. Claro que sí. Tienes las puertas abiertas para cuando gustes. Gracias. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigo. Al contrario, amigo, un placer haber estado Maestro, contigo en muchas el gracias por programa. la invitación. Muchas Muy gracias. bien, amigos, pues concluimos nuestro programa de hoy, que es Abogados al Día, Data Protección con Inteligencia Artificial y Internet de las Cosas en materia de privacidad. Hasta nuestro próximo programa. Gracias. Gracias, hasta luego. Astele.tv